Muchos de nosotros hemos abierto perfiles en apps como Grindr o Tinder o cualquier otra app de citas, ya sea porque nos vamos a vivir a nuevos lugares o porque queremos ampliar nuestro círculo de amigos, queremos encontrar el amor o queremos simplemente divertirnos. Ya de por sí no tenemos idea de con quién nos estamos hablando. Y muchas veces, sobre todo en encuentros de hombres gays desde Grindr, no existe primero la idea de irse antes a un bar o algún lugar público para conocerse o al menos verse los rostros antes de proceder a ir a casa de alguien para ya saben la historia. Muchas veces, la gran mayoría de veces, van directamente al punto. Imagínate que llegaste a la casa de esa supuesta persona que no solo no era la persona que esperabas, sino que lo peor que te puede suceder en un país extranjero y lo peor que se te puede venir a la cabeza como pesadilla realmente sucede. Esta es la triste historia de Alessandro Coatti, un chico biólogo italiano de 38 años que fue encontrado en un río de la forma en la que nadie en esta vida quisiera encontrar alguna vez un ser humano. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Ezequiel y este es mi nuevo canal de YouTube. Por cierto, lo que tengo en mis labios es manteca de cacao porque con este cambio de clima se me penan los labios demasiado y parezco un bagre. Antes de pedirte que te suscribas o me apoyes en este canal, quiero decirte que el objetivo de mis videos y de mi canal es de divulgar, pero sobre todo de recordar las víctimas de cada historia. En este video te voy a contar una historia que me dejó muy asustado, pero sobre todo muy triste. Siendo parte de la comunidad LGBT y siendo también y mitad italiano y mitad latinoamericano, siento que la historia de Alessandro hoy en día puede repetirse millones de veces. Por eso te pido que te quedes en este video, porque la muerte de Alessandro, pero sobre todo la manera en la que murió, nos quiere decir muchas cosas a nosotros como sociedad. Cosas no conscientes, sobre todo para aquellos que hemos, y digo hemos porque yo también he estado ahí, inútil que te diga que no, hemos estado en apps de citas. También les dije que ya que estoy en Italia iba a empezar a hacer casos italianos y siento que este es un caso, digamos, que me toca literalmente en la vena porque es de un italiano en Latinoamérica y pasó hace nada. Alessandro Coatti nace el 3 de agosto de 1986 en Portomaggiore, en Ferrara. Creció en Longastrino, un pueblo de 12.000 habitantes en Ravenna, y fue al liceo científico en Argenta. Wow, viviendo aquí desde hace ya varios años contando esta historia, me eriza la piel pensar que esta es una historia que literalmente me puede contar cualquier amigo de aquí. Luego se va a Pisa a estudiar en la Escuela Normale Superiore de Neurobiología Molecular, valga la redundancia, desde el 2005 hasta el 2010. Ahí estuvo también otros años más haciendo laboratorios y otras cosas más. Luego se va a Inglaterra a la University College of London, 8 años. Ahí estuvo viviendo desde el 2017 y estuvo prácticamente trabajando e hizo una vida ahí, siendo un biólogo molecular en la Royal Society of Biology desde el 2017, como les dije. Los docentes lo recuerdan como una persona muy dedicada a sus estudios, pero sobre todo una persona muy crítica. Él no se basaba, la noción que él tenía de las cosas no era para nada limitada, siempre iba más allá, y sus compañeros de trabajo lo recuerdan como una persona muy amable y disponible para todo el mundo. En una entrevista de YouTube, el tío de Alessandro afirma que en el 2024 decidió renunciar a su trabajo y a todo lo que estaba haciendo en Inglaterra. Tenía incluso una muy buena posición y él decide renunciar para irse a Latinoamérica, a empezar una nueva aventura que después lo llevaría también a pensar irse a vivir para allá. Estuvo primero en Ecuador, Perú, Bolivia y luego sube a Colombia, precisamente en Santa Marta, donde ocurrió todo. Él ya tenía idea de irse a vivir para allá, pero todavía no era el momento, o sea, no era el momento para él decidir en ese instante pues quedarse en Colombia, y lo digo también como persona que también se fue de un país. Créanme que la migración no es una decisión de un día para otro, y sobre todo cuando no tienes el empuje de alguna crisis en tu país. Estamos hablando de un europeo que pensaba irse a Latinoamérica. Cuando llega a Colombia, él tenía que irse y regresar a Europa unas semanas después. Y exactamente una semana antes, poquísimo tiempo después de que llegó a Colombia, Alessandro fue declarado desaparecido. No puedo imaginar el pánico que debió haber sentido su familia o su gente aquí en Europa de tratar de comunicarse con él, una persona que estaba sola en Latinoamérica, sin ninguna red de apoyo o sin ninguna red de confianza.
El tío en la entrevista que les contaba cuenta que en un momento él estaba trabajando y le llega una llamada de Alessandro. Alessandro le dice que tenía que hablar con él y él ya más o menos esperaba de qué era lo que le quería decir. Pero le dijo a Alessandro a su tío que no podía hablárselo en llamada, tenía que ser en persona. La verdad no sé qué figura representaba este tío para Alessandro, no sé si él representaba una figura muy importante, no sabemos ni tengo idea de sus padres, pero al parecer desde un país súper lejano a quien primero acudió a llamar fue a su tío. Su tío en el momento en el que Alessandro le dice que quería hablar con él y que él ya se esperaba de qué le quería decir. Aparte tenía un mal presentimiento, ya él sentía que algo iba mal o que algo estaba por pasar. El tío cuenta que le parecía todo muy raro, o sea, él ya se imaginaba que si quería ir a vivir para allá, ya que había renunciado a todo en Londres. O sea, una persona que se va de vacaciones a un lugar no renuncia a su trabajo principal, donde tiene un buen puesto, donde le costó muchísimo lograr tener el puesto que tiene. Entonces ya su tío se esperaba que él le dijese: mira, tío, quiero quedarme aquí. Su tío en esta entrevista parece choqueado, parece como si no quisiese entrar en cuenta de lo que realmente le había pasado a Alessandro. Como esos momentos en los que tu cerebro por mecanismo de defensa hace que definitivamente disocies de la realidad lo que está pasando. De hecho, al final de la entrevista, él dice que la verdad de lo que le pasó a Alessandro al final no se va a descubrir del todo, con un tono del también prefiero no saberla. Non so cosa diavolo sia successo, e non si saprà mai. A questo punto era meglio se non trovavano dei resti, nulla assolutamente a questo punto. Y empatizo muchísimo, no puedo imaginar el desgarro, no puedo imaginar el dolor que puede sentir un familiar después de saber lo que le pasó a tu sobrino o a ese familiar cercano. Alessandro, cuando pasó todo, tenía 38 años cumplidos. Se encontraba en Santa Marta, en una ciudad de 500.000 de habitantes en el departamento septentrional de Magdalena, y es reconocida también por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Entonces pueden imaginarse el paraíso que esto representaba para Alessandro o para cualquier biólogo. Y mucho más un biólogo europeo que, wow, este tipo de cosas se las sueña. Alessandro llega a Colombia el 3 de abril del 2025 y su desaparición fue el 6 de abril del 2025, exactamente 3 días después. Se estaba quedando en el hotel Marovi y las personas de ese hotel cuentan a la policía local, luego de que pasó todo, que Alessandro el 5 de abril se había dirigido al mercado público de la ciudad, que ahí habría tomado un transporte público para poder dirigirse al Parque Tayrona, un gran parque natural y al parecer muy turístico, para luego entrar en el hotel, cenar y luego irse al centro de la ciudad a divertirse. Ese día, Alessandro se va en taxis al centro de la ciudad, a una discoteca, y el 6 de abril del 2025, al día siguiente, fue declarado desaparecido. No se supo más de Alessandro y ese mismo se vino a saber que a Alessandro le pasó el horror y la pesadilla que a cualquier persona se aterraría que le pase en el extranjero. En un punto del barrio Villa Betel, dentro de una maleta, se encontraba el torso de su cuerpo. Y más adelante, a algunos kilómetros de distancia, estaba el resto de su cuerpo. Sus brazos, sus piernas, sus pies y su cabeza. Como les digo, son varios puntos del río Manzanares. Las personas que son de Colombia, las personas que son de allá de Santa Marta deben saber dónde queda este río. Al inicio se pensaba que la muerte de Alessandro era a causa del narcotráfico o del tráfico de órganos de estas pandillas y organizaciones criminales. Pero luego los investigadores descubrieron que no. Se reconoció el cuerpo de Alessandro porque en su brazo tenía el brazalete que correspondía al hotel en donde se estaba quedando. Y luego de ese suceso, varios noticieros confirmaron que solamente en el 2024, 194 homicidios sucedieron solo en Santa Marta, de los cuales 13 tenían que ver con desmembramiento. Casos muy parecidos al de Alessandro. Y aquí es cuando se empieza la investigación efectiva de todo este caso. La policía empieza a buscar las pertenencias de Alessandro, sus teléfonos, sus computadoras y todo esto. Y gracias a la muestra digital que tenía Alessandro dentro de su teléfono es que se pudo hallar algo que dio definitivamente en el clavo.
También gracias a las telecámaras del hotel y también de las zonas que estaban alrededor se pudo también rastrear y reconstruir el camino que hizo Alessandro y también las personas con las que él se encontró. Alessandro fue manipulado y puesto en una trampa, hecho por un grupo criminal de personas entrenados para captar exactamente personas extranjeras allá. Revisando el teléfono de Alessandro se encontró un chat dentro de una aplicación llamada Grindr, que para quien no lo sepa es una app de citas así como Tinder y otras más, pero que está muy dirigida a hombres gays o personas de la comunidad LGBTIQ+. Se le hizo creer que iba a una cita con alguien a encontrarse en esta casa abandonada para luego empezar un viaje a la Sierra Nevada, un lugar donde Alessandro siempre soñó ir. No sé exactamente cuáles eran las intenciones de esta supuesta persona que iba a tener una cita con Alessandro, cuáles eran las intenciones de ir a esta casa abandonada. No sé si tenían intenciones de hacer algo rápido, pero Alessandro dentro de su hotel no podía meter a nadie y claramente esta persona no tenía una casa. Esta parte no se sabe, lo que se sabe es que Alessandro se dirigió a esta casa abandonada y que luego se iban a ir a la Sierra Nevada. Cuando Alessandro se encuentra con esta persona, de hecho se ven en algunas cámaras que se trataba de Uber Etilio Torres García, la persona que fue condenada y fue responsabilizada por todo el asesinato de Alessandro. Alessandro luego fue drogado con una sustancia llamada escupolamina, también llamada como aliento del diablo, que se usa para poder drogar, dormir a las personas o ponerlas en un estado muy vulnerable para así robarles o hacer lo que sea con el cuerpo de esa persona. Como les dije antes, esto no ocurrió por carteles o por organizaciones de droga o por organizaciones de tráfico de órganos. Esto ocurrió por un grupo de criminales que tenían la intención de robarle, pero algo salió mal que luego no sabían cómo deshacerse del cuerpo. Tal vez él reaccionó mal a alguna droga o lo que sea, o a esta droga, y tenía miedo de que los descubran y tuvieron que deshacerse de esta manera del cuerpo. Estas son suposiciones mías, no estoy diciendo que sea así, no hay pruebas ni hay declaraciones de la policía de que fue algo así. La policía capturó a 4 personas, entre las cuales también a una mujer. Como les dije, Alessandro primero fue visto gracias a una cámara de seguridad no sé de dónde, que estaba hablando con este Uber Etilio Torres García, quien fue arrestado inmediatamente porque fue el responsable después de hacer la autopsia y empezar a analizar y hacer exámenes de ADN. Coincidía su ADN con muchísimas huellas de sangre en el lugar de la casa abandonada y también huellas de sangre que tenía encima Alessandro. Poco a poco la policía iba haciendo más pruebas y lograron capturar a prácticamente a todos. Osvaldo Espino, Isaac Márquez, Andrea Verdugo y José Alfredo Díez Granados. Actualmente todos se encuentran en la cárcel. Esto quería decirlo antes, pero lo voy a decir ahora porque siento que es el momento. Y es que como persona latinoamericana que se encuentra en Europa, no sé si ustedes, personas latinoamericanas que se encuentran en Europa, pueden entender el sentimiento que estoy sintiendo hoy en día al escuchar este tipo de casos, que es como una especie de culpa. No sé si culpa sea la palabra correcta. Aunque sea venezolano, no soy colombiano, pueden confirmarlo ustedes también que cuando se escuchan este tipo de casos, sobre todo acá, y implica un latinoamericano y un europeo, la imagen del latinoamericano la apagamos todos. Y sí, sé que se trata de un europeo yendo a Latinoamérica, pero créanme que cuando les digo que muchísimos europeos les encantarían ir a Latinoamérica, siento mucha pena porque vengo de allá, sé que son lugares hermosos, sé que son lugares que cualquiera desearía vivir, esos climas, esas personas hermosas, la gentileza de todo el mundo, pero este tipo de casos hacen definitivamente que todas estas cosas bonitas se conviertan en una pesadilla total. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. No es secreto para nadie que todavía en Colombia y en Latinoamérica en general la tasa de homicidios es la más alta del mundo probablemente. Pero para los ojos de muchos europeos, como lo fue también para Alessandro en algún momento, estos lugares representan lugares paraísos que un europeo desearía y soñaría vivir. Con esto no quiero ser polémico, solamente quiero decir que el caso de Alessandro pudo haber sido el caso de cualquier amigo mío de aquí. Aparte, también soy parte de la comunidad LGBT. Siento que es un caso que me toca personalmente.
Sé que no es ni el primero ni el último homicidio, pero Alessandro quiere decirnos muchísimas cosas, sobre todo a nosotros jóvenes que vivimos la vida sin límites y sin precauciones y pensamos que eso está bien y que es cool y que nunca nada va a pasarnos. El caso de Alessandro tiene un llamado específico, en mi opinión, para la comunidad LGBT, sobre todo para hombres gays. Todos aquellos que en algún momento hemos pensado que es buena idea ir a casa de ese extraño la primera vez que te ves. Una persona que no conocemos, una persona que no tenemos ni idea quién sea, cuáles son sus costumbres y de por sí si se está haciendo pasar por la persona que es o no. Todo para poder echar un polvo rápido y listo, porque eso es así. Millones de personas lo hacen y lo siguen haciendo. Mucho peor si estás en un lugar que no conoces y un país que no conoces y no sabes cómo las cosas funcionan ahí. Esto debería funcionar exactamente como cuando nosotros estábamos chiquitos y nuestros padres nos decían no aceptes un caramelo de un extraño. Debería ser también un principio para nosotros. No se va a casa de la persona que no conoces, que te estás viendo por primera vez. Mucho peor, no se va directamente a la casa de esa persona para poder simplemente follar y listo. No se va a la casa de un extraño la primera vez que se ve. Punto. Debería ser un protocolo que todos nosotros deberíamos tenerlo. No estoy en contra de las apps de citas. No estoy diciendo deberíamos dejar de utilizar estas apps. Estoy diciendo que la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que las utilizamos debería cambiar por completo. Porque nos estamos viendo en situaciones vulnerables donde personas que ni siquiera forman parte de la comunidad tal vez pueden aprovecharse de eso. No me malentiendan, pero Alessandro probablemente creía que las cosas allá en Colombia funcionaban como funcionan aquí en Italia. Lamentablemente Alessandro cayó en una trampa, y pásenme la expresión, de europeo blanco primermundista. Suena mal, pero no sé ustedes, pero yo lo describiría de esta forma. No estoy dándole ninguna culpa a Alessandro, estoy simplemente diciendo que muchas cosas nosotros no estamos conscientes de que pueden pasar. Aquí en Italia eso es normal, que no debería hacerlo, eso de lo que les digo, irse a casa de un extraño para poder tal vez hacer algo rápido, un polvo rápido, lo que sea, es muy normal. Esto aquí sucede y pasa, pero exactamente porque aquí sucede y pasa no quiere decir que en otros lugares sucede y pasa. El grupo criminal que capturó a Alessandro sabía exactamente y perfectamente lo que les estoy diciendo. No eran personas partes de la comunidad, ni siquiera estaban ahí para divertirse, no estaban haciendo absolutamente nada ahí. Sabían perfectamente que habían personas y sobre todo hombres gays europeos que se pueden encontrar fácilmente en una situación vulnerable y que a través de apps como esta pueden verse en lugares escondidos donde como una casa abandonada o como una casa de cualquier persona. Habían investigado perfectamente cuáles eran las maneras para poder hacer que una persona con las características de Alessandro pudiera ser captada. De hecho, les cuento esto. Aquí en Italia, muchas personas que venden droga se meten en aplicaciones como Grindr para poder vender droga fácilmente. Porque se aprovechan de la vulnerabilidad de los gays o de los hombres gays que están buscando, lamentablemente, desesperadamente, una cita, una persona, un polvo o lo que sea. De esa manera, ellos seducen a estos hombres para poder venderles sus drogas. No es tan grave como lo que le pasó a Alessandro, pero de todos modos es siempre un aprovecharse, es siempre un lavado, es siempre algo que hace que estas apps de citas no sean más seguras, no son seguras. Todo esto lo digo porque también soy parte de la comunidad y también he estado en apps de citas. Repito, con esto no quiero decir que deberíamos estar en contra de las apps de citas, pero sí debería haber más tutela, debería haber más cautela. Deberíamos cambiar por completo la forma en la que nos estamos relacionando con las personas dentro de estas aplicaciones. Y si lo piensan de verdad, el caso de Alessandro puede ser repetido millones y millones de veces y sobre todo hoy en día, que no hay cautela de este tipo de cosas. Pudiste haber sido tú como pude haber sido yo. Quiero abrir también una sección de videos llamado Casos de crímenes causados por Grindr o Tinder. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Yo siento que pueden ser videos bastante interesantes y sobre todo videos que pueden dejar muchos mensajes y mucha reflexión a todas las personas que hemos estado en aplicaciones de citas. Entonces déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. Si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo. Quiero que sepas que estoy comenzando
comenzando este canal y que estoy muy emocionado de seguir contándole casos que dejan conciencia, pero que sobre todo, como les dije, dejan memoria a las víctimas de los casos. Gracias por escucharme, te pido que te suscribas a este canal si te gustó. Voy a estar contando más casos de crímenes. Dale like, comenta, de manera que YouTube pueda empezar a recomendar este canal y pueda empezar a crecer. No sé si estabas comiendo mientras que estabas viendo este video, o estabas maquillándote, o estabas yendo al trabajo, o estabas cocinando. Déjame saber en los comentarios lo que estabas haciendo, que estoy muy curioso de saberlo. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo jueves. Recuerden que estoy subiendo los lunes y los jueves. Activa la campanita de manera que te llegue la notificación cada vez que suba un video. Espero que tengan una excelente semana. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo capítulo.